España traicionada, la verdadera memoria que no debemos olvidar. Se titula el nuevo libro, editado por HarperCollins, de nuestro invitado de este espacio de Gente que vale la pena. Nos visita un grande del periodismo, profesión que ejerce desde hace más de 50 años. Testigo privilegiado de la historia reciente de España, gran divulgador de nuestra historia, presidente de honor de la Asociación de Escritores con la Historia, Antonio Pérez Henares, alias Chani, bienvenido a Caminando por la Vida. Bien hallados. Un auténtico honor, Antonio, y un placer. Bueno, el placer siempre es mío. ¿Quiénes componen esa España traicionada que nos relatas en tu libro? Bueno, yo creo que la componemos todos los españoles, porque creo que lo que se ha hecho en los últimos tiempos ha sido una traición absoluta a todo lo que eran las pautas de convivencia que un día todo el pueblo español aprobó, y aparte había peleado por ello, por llegar ahí, y que están destrozando. Yo creo que nos han traicionado a todos. Algunos pueden estar incluso muy contentos de haberlo sido, pero lo cierto es que era una traición. Los propios votantes de Sánchez o de Zapatero han sido traicionados de una manera pero explícita y obscena. Les dijeron no haremos esto y lo han hecho. Lo que pasa es que aplauden con las orejas. ¿En qué ha consistido exactamente esta traición, Antonio? Hombre, yo creo que hay un elemento de fondo que es el que prevalece, está latente. Lo que fue el paso y la llegada desde una dictadura a una democracia supuso un esfuerzo de generosidad enorme para todo el pueblo español. Ahí se pasaron, creíamos que definitivamente, páginas verdaderamente terribles y sangrientas de nuestra historia, y para dar paso a un futuro. Y ese futuro apareció, y durante decenios España vivió ya avanzando hacia el futuro, hasta que de pronto, y porque en un momento determinado unos gobernantes, esto lo inició Zapatero, y ahora ya lo ha llevado a lo que es el grado de mayor, como diría, cono ha sido Sánchez, pero lo que hizo fue volver a sembrar el odio político, crear la tensión, la división, separarnos, pero no por elementos actuales, sino es algo absolutamente alucinante, por lo que es supuestamente una herencia, una mácula que se tiene desde hace ya casi 100 años. Unos son los buenos y otros. Eso es, en realidad, tal patraña, tal mentira, pero cuela. Y en un momento determinado, cuando ya se logra que esa división, ese odio florezca, germine, pues entonces ya vale todo, porque unos son los míos y los otros los otros. Y por tanto, lo que hagan los míos, aunque sea una aberración tremenda, está bien, porque yo con lo que no puedo hacer es estar con los otros. Y viceversa. ¿Y esto solo ha significado para España José Luis Rodríguez Zapatero? Fue el inicio. O sea, el precursor de lo que está sucediendo, el que sembró todas las semillas en todos los sentidos, no solo en de ese atentado contra lo que es la Constitución, que la Constitución fue el pacto que nos dimos, que votó un 90% del pueblo español. Y eso es lo que se ha rasgado, y se está rasgando cada vez más, curiosamente diciendo, y lo hace gente que dice que no, que esto que estamos haciendo es muy constitucional. Tenemos al frente del Tribunal Constitucional al señor que es el peor enemigo de la Constitución, pero es así, porque él va a declarar constitucional, pues bueno, ya con lo que ha declarado cualquier cosa. Pero eso es una. Zapatero crea esa primera simiente con esa ley tuerta, cicatera, totalmente sectaria de la ley de memoria histórica, que es una ley de mentira histórica, porque la mira únicamente a un mínimo periodo de la historia, pero de una manera bisoja y tal. Pero hay más. ¿Quién siembra el elemento esencial del separatismo catalán? No estoy hablando de nacionalistas. No. Quien dice en un momento determinado
que España es una nación discutida y discutible, es Zapatero, quien después de haber logrado esta sociedad, en sus fuerzas de seguridad, todo el valor, todo el dolor, todo lo que se sufrió a lo largo de decenas de años contra ETA, Zapatero lo malbarata cuando en un momento determinado una ETA derrotada le concede una bula general. Y de pronto ahí tenemos ahora, eso también lo empezó Zapatero, llamando hombres de paz a los albaceas de los terroristas. Hoy ya no solo son hombres de paz, es que ahora este es quien a su dictado, o no sé si no lo han escrito ellos, nos pretende que tenemos que adoptar una cosa que se llama memoria democrática al dictado, como digo, de la misma manera que la ley de amnistía a los separatistas catalanes. Resulta que es Bildu ahora quien pone, digamos, quien te da el carnet de demócrata o no. Yo cuando el otro día vi a esa señora en el Congreso, esa señora que desde Egin señalaba los objetivos de ETA, esa señora diciendo que éramos una banda de fascistas, válgame Dios, y que el Partido Socialista, militantes suyos que han sido llevados a hombros por otros militantes que aplauden ahora a esta señora. Lo que estamos viendo es algo que con una verdadera y mínima memoria de lo sucedido es verdaderamente atroz y nos está conduciendo a algo terrible, porque están creando un clima como de guerra civil emocional, de guerra civilismo. Esto es, a mí, honradamente, me da miedo, pero sobre todo me produce yo he escrito este libro por eso, porque de alguna manera has vivido ese tiempo, y no podemos permitir que esta mentira repetida una y mil y un millón de veces a través de todas las terminales mediáticas, no, hombre, no. O sea, ETA eran unos asesinos que asesinaron a 853 personas, pero querían asesinar la democracia española. Y estos señores son los electos discípulos y dicen que de el ala progresista. El progresismo es esto, es una alianza con Bildu. ¿Y qué te digo, traicionados? ¿Cuántas veces juró y perjuró Sánchez que jamás iba a pactar con Bildu? Lo mismo que juró que jamás lo haría con los separatistas y que traería tal. Curiosamente, precisamente por ese sectarismo atroz que hay ya en la sociedad española, pues eso, vamos, que ni le roza. Así es. Antonio, todo indica que a este señor, al señor José Luis Rodríguez Zapatero, le han pillado la matrícula en el mundo, ¿no? Sí, y yo creo que a Sánchez también. A José Luis Rodríguez Zapatero yo creo que están a punto de pillarle algo más que la matrícula. Porque los negocios oscuros que tiene con lo más repulsivo de las dictaduras hispanoamericanas es algo que espero que un día pague. Porque es que nuestra la ahora llamada izquierda es la aliada de los regímenes más atroces que existen en estos momentos en el mundo. Es que somos los únicos que no le llaman a Maduro por su nombre, que es un dictador, un tío que ha violado absolutamente la voluntad de su pueblo, vamos, falseando absolutamente una y todas las elecciones, la última de una manera verdaderamente obscena. Pues ahí tienes a Zapatero, y encima nos predican que ellos son los buenos. Yo a Zapatero espero verle en un banquillo ante un tribunal internacional posiblemente, porque lo que está haciendo, cuando alguien es cómplice de los crímenes de una dictadura, yo creo que tendrá que responder, y de las traiciones a España, espero que también tenga que responder Sánchez. Vamos a remontarnos un poco más atrás en el tiempo. Antonio, ¿qué fue la Operación Lucero? Bueno, eso es algo que pasó muy desapercibido.
Eso tuvo que ver justo con la noche de la muerte de Franco. Yo me enteré porque era uno de los que estaban señalados. Bueno, yo fui militante del PC, del Partido Comunista, de aquel partido eurocomunista que iba por la libertad y por la democracia. Uh-huh. Estos de este partido ahora han jurado de todo aquello del eurocomunismo y de toda aquella gente que vivimos aquí, la clandestinidad, y en nuestra humildad combatimos contra la dictadura franquista. Éramos muy poquitos, ¿eh? Ahora aquí, pues, si hiciéramos caso a tanta antifranquista sobrevenido, madre mía, pero entonces te aseguro que de estos ni uno. Ni uno, ¿no? Estaban y se les esperaba, pero vamos. Pero me decías eso, pues verás, yo trabajaba en el Diario Pueblo, entonces de Guadalajara, y luego solía venir a Madrid, a la Nacional, cuando empecé, digamos, a ir cogiendo un poco de fuerza o de la experiencia del periódico. Y me vino a buscar, y era bastante conocido por mi pues en la ciudad, porque ya había tenido alguna detención, bueno, alguna o más de una. Y entonces una persona, amiga mía, que era curiosamente alguien del mundo no solo de la derecha, sino del régimen, de la llamada Guardia Franco, me llamó, me vino a buscar y me dijo: a mi casa no sales de ahí hasta que yo vuelva. La Operación Lucero era una cosa que había, lo más duro del régimen, lo que se negaba a aceptar ni la más mínima apertura, tenía prevista para esa noche el que la detención de una serie de personas que estábamos en unas listas, a las que sin orden judicial alguna se nos iba a llevar, vete tú a saber dónde. Uh-huh. Eso lo cortó inmediatamente el rey Juan Carlos. O sea, eso no se produjo, está ahí, ha quedado olvidado, porque Juan Carlos inmediatamente reguló todo aquello. A Juan Carlos ha dilapidado un tesoro enorme que tenía de no la simpatía, sino el cariño de su pueblo por muchas cosas que hizo, con unos errores verdaderamente lamentables. Pero yo el otro día había un personaje que estaba insultándolo, y se ha pasado insultándolo por todas las televisiones, etcétera, y había otros que aplaudían y tal, y yo de pronto me quedé pensando en ese personaje y pensé, esto lo hubieras dicho tú el 28 de febrero, porque yo estaba el 28 de febrero en la tribuna de prensa del Congreso de los Diputados, y es mi voz la que dice: Tejero, Rafa, que es Tejero. Y estos personajes que ahora tenga lanzada al rey emérito, a Juan Carlos, me hubiera gustado. ¿Qué dije? El día 29 de febrero no estaban así, ¿verdad? Yo honradamente, ya te digo, me produce una tremenda pena en los errores tremendos que ha cometido y el daño que le ha hecho a la institución y a su hijo, el actual rey. Pero a las cosas hay que mirarlo en su contexto. Y cuando veo estos insultos, digo, pero estos no... Pienso que al final, cuando todo esto pase, la historia, a la hora de trazar un juicio, pues se absolverá, porque no me cabe duda que el rey Juan Carlos jugó un papel trascendental y decisivo en el advenimiento de la democracia y de las libertades para España. Uh-huh. Antonio, en los años 70, cuando tú militabas en el PC, ¿se habían reconciliado ya los españoles? No, era lo que se buscó. Bueno, el PC, de hecho, el planteamiento de Carrillo, no sé si de verdad un poco tal, pero el planteamiento, mucha gente lo creíamos, era la reconciliación. A mí eso me lo enseñó exactamente quien fue un gran maestro mío, una persona a la que yo quiero como escritor y como persona, que es Antonio Bueno Vallejo. Él me lo contó, hice la única biografía que existe de don Antonio, un paisano mío, yo soy de Guadalajara, y entonces él me contó cómo, pues todo el mundo sabe que Antonio Bueno Vallejo había combatido con el ejército republicano, detenido después de la guerra en algún intento de
de crear alguna resistencia, fue condenado a muerte y estaba en una cárcel esperando que lo fusilaran. Y de hecho, en 2 ocasiones llamaron a compañeros de ahí, van saliendo en una fila, y en la segunda ocasión fueron sacando hasta justo el que estaba delante suyo. O sea, se dio por muerto, por fusilado. Uh-huh. Y ahí yo creo que este hombre, que era un extraordinario pintor, pero he visto sus cuadros, el único retrato que tenemos de Miguel Hernández, el famoso, lo hizo su amigo Antonio Buero cuando coincidieron en una cárcel aquí en Madrid después de la guerra. Bueno, pues me contó, cuando me contaba toda su vida, algo trágico. Él había estado a punto de morir fusilado, vamos, por champa. Pero lo que nadie sabe es que su padre era comandante de ingenieros en Guadalajara, un hombre liberal, que había venido a Madrid al ser ascendido a teniente coronel mientras su hijo combatía en el Jarama. Él fue detenido, aunque no se había metido en ningún lío, no había participado en el intento de la sublevación, en el golpe. Fue detenido, encarcelado y fusilado en Paracuellos. Como su hijo estuvo a punto, y Antonio me decía, esto nunca puede suceder, esto no puede volver a suceder. E incluso me pidió que algunos elementos sobre algunos personajes conocidos de la historia de España que habían tenido comportamientos muy poco dignos en la posguerra, pues que en base a ese al tiempo nuevo, pues que quería, y algunos pues sí lo hizo. Pero me dijo, eso nunca. La reconciliación, lo que no podemos volver a hacer es enfrentarnos por el odio entre nosotros. Eso es lo peor que le puede pasar. Bueno, pues aquí andan algunos agitando esa mierda. ¿Tú crees que lo han conseguido? ¿Han conseguido resucitar las 2 Españas, Antonio? En buena medida. A mí me entristece mucho. Las propias expresiones, rojo, fascista. Pero vamos, que nadie, vamos a ver, primero los que dicen fascista no han visto uno en su vida, ¿entiendes? Que los hubo y que se sufrieron. Oye, entre los días más tristes de mi vida fue el día del asesinato de los abogados de Atocha, los cuales yo tenía conocidos todos y algunos amigos. Y eso era fascismo. Y la dictadura fue dictadura. Pero claro, si es que se han dedicado a revolver los huesos de Franco, de llevarlos, claro, y al final, pues nada, han acabado resucitando. Es alucinante, porque ahora ves gente que se declara franquista. Y jóvenes que jamás han conocido eso, pero lo que me preocupa es cómo se han logrado dividir, como si fuéramos unas enloquecidas barras bravas del fútbol, pero fútbol ya en grado de tensión, de ultras, esto, y esto no era así desde el 80 y tantos, en el 90. Primero, aquí nadie se acordaba ya de Franco. Era historia, efectivamente, y la historia lo juzgaría, pero nadie estaba en eso. Y es Zapatero quien empieza con la murga. Y bueno, pues, vamos, que hubiera sido, y soy el primero, que si hay unas gentes que están todavía mal enterradas con una fosa, que se pongan los medios necesarios. Pero no se busca eso. Lo que se busca es sacar rédito político de yo soy de estos, tú de los otros, para enquistar, y les importa, a Santi le importa 3 pepinos todo eso. Lo único que le importa es mantenerse en el poder. Y además se ha perdido a mí, me entristece profundamente. Oye, uno ha estado ahí y se siente emocional, aunque emocionalmente he de reconocer que ya algún hilo de plata se rompió en mí y efectivamente ahora no soy de nadie ni me siento de nada, ¿no? Pero de algo sí.
No podemos caer en esta trampa, no podemos de verdad seguir por el camino al que, pero nos llevan de una manera feroz y del ramal. Y lo que está haciendo Sánchez en este sentido es verdaderamente tremendo y atroz. Llegados hasta aquí, ¿ahora qué? ¿Tiene esto solución? ¿Cuál sería el tratamiento que debiera seguirse para superar esta enfermedad? Bueno, yo creo que ahora tenemos uno: o Sánchez o democracia. Eso es lo que se va a votar cuando se vote aquí, ¿eh? Porque el ataque que está sufriendo todo aquello que se enfrenta a su poder, hablo desde el Poder Judicial, hablo desde la prensa libre, hablo de intentar imponer un pensamiento único y de que todo vale para que él siga. Vale hacer lo que se ha hecho con los separatistas catalanes, que es no solo darle la bula, hacer que ellos redacten la amnistía, donde resulta que los que éramos los condenables, es quienes defendieron el orden constitucional, y a ese Puigdemont que iba a traerlo de las orejas delante de la justicia, ahí están las hemerotecas, porque Sánchez las tiene. Lo que pasa es que ya parece que ni le afectan, pero o ese Bildu, ahora beatificados y sus víctimas que tienen que ser los que anden con la cabeza gacha por el País Vasco. Eso es terrible. Me crié en Durango y eso está siendo terrible. Eso es una infamia para España, y todo eso está llevando a una cosa que es tan simple como esta. Yo lo digo: o Sánchez o democracia. Si Sánchez se perpetúa en el poder, la democracia será una filfa. Están dinamitando la Constitución, y por la puerta de atrás, y diciendo que es muy constitucional, pues harán de esto un régimen que tendrá de democrático el nombre y nada más, pero no lo será. Y a partir de ahí hay que trazar un plan de regeneración de la sociedad y de la política española. Pero eso es algo, sobre todo con esa premisa. Y yo no quiero caer en lo otro. No. No se puede andar a pedradas y garrotazos, porque de ahí se pasa a peores siempre. Que se me quedan muchas preguntas en el tintero, Antonio, pero el tiempo nos apremia en la radio, ya sabes. Disculpa, a lo mejor he sido prolijo. Ha sido un placer, un honor tenerte, Antonio. Qué valiente hay que ser para cambiar de pensamiento, para ser más fiel a los valores de uno mismo y discurrir con coherencia por el camino de la vida. No, yo no he cambiado de pensamiento. Yo he estado con la reconciliación, con la libertad y con la democracia. Y he estado con la izquierda. Pero es que esta izquierda no tiene nada que ver con la izquierda. Aquí es de izquierdas porque bajo ese paraguas o es de izquierdas un señor como Ábalos. ¿Qué tiene de izquierdas ético, estético y qué tiene de pensamiento? Enriquecerse. ¿Qué tienen de izquierdas los que están haciendo lo que vemos todos los días que se está haciendo? Negocios, enchufes, pero mentiras. ¿La mentira es de izquierdas? No es de izquierdas, no. Es que no confundamos el paraguas que se pone con lo que en un momento determinado pudo significar esa palabra. No, yo me niego a reconocer ahí a nadie de una izquierda, ni herederos de la gente que en un momento determinado luchó por la libertad y por la democracia en España. Ellos son los que quieren retorcerla, desvirtuarla y finalmente dinamitarla. España traicionada, el nuevo libro de Antonio Pérez Henares. Muchísimas gracias, Antonio. Un abrazo muy fuerte. Muchas gracias a vosotros.